Uno de los grandes problemas que tenemos los podcasters es que es un poco complicado, sobre todo cuando recién empezamos, que la audiencia nos encuentre, ¿ok? Es difícil que nos busquen y que rápidamente se enteren de quiénes somos. Sin embargo, para lograr esto existe un concepto que es netamente digital que se llama SEO. Si no sabes lo que significa SEO, en este video te voy a explicar qué es y qué herramientas y tips puedes usar para desarrollar esto. Así que no te lo pierdas. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal de Explora Podcast. Yo soy Diego Rosas, soy el CEO de Explora Producciones, Explora Podcast, empresa que se dedica a la producción de podcast para empresas tanto personales como de negocios, para que puedan llevar a cabo sus podcasts y puedan utilizarlos dentro de sus estrategias. En este canal, todos los videos vas a poder encontrar tips y herramientas para poder profesionalizar tu podcast. Como les decía, uno de los grandes retos que tienen los podcasters a la hora de empezar es que no logramos que nos encuentren tan fácilmente en internet. Y este problema es aún mayor en el podcasting, porque por ejemplo en YouTube es un poco más sencillo que nos encuentren, en Google, nuestra página web, incluso en redes sociales cada vez es más fácil que poniendo nuestros temas, etcétera, puedan encontrar a más personas. Ustedes mismos son conscientes que necesitamos utilizar redes sociales, incluso mejor si tenemos una página web, etcétera, para poder posicionar. Sin embargo, existe un término que aplica en realidad para todos los contenidos digitales, no es exclusivo del podcasting, pero mejor dicho, también aplica para el podcasting, que es el SEO. El día de hoy te voy a explicar qué es el SEO y algunos tips en el cual podemos poner práctica estas tácticas para que tu audiencia te pueda encontrar más rápido. Antes de empezar, sí quería pedirte que no te olvides de suscribirte a este canal, si es que aún no te has suscrito, que le pongas me gusta a este video y que nos dejes tu comentario si es que no estás de acuerdo con algo, si es que no te gusta, si es que de repente la manera en la que estoy explicando lo que significa SEO, si es que ya sabes qué significa, no te gusta, crees que me faltó desarrollar, bienvenido. Todo comentario que pueda aportar al video y también criticarlo, ¿no? Una crítica constructiva es más que bienvenido. Así que no se olviden, suscribirse, poner like, compartir y comentar. Ahora sí, pasemos. ¿Qué es el SEO? El SEO es de las siglas SEO, que es Search Engine Optimization, que es optimización en motores de búsqueda, ¿ok? ¿Qué son motores de búsqueda? Motores de búsqueda, el más conocido del mundo es Google. Google es un motor de búsqueda en el que uno ingresa determinadas palabras, determinadas frases y Google nos bota resultados que más se adecúen a esta solicitud que hemos realizado, ¿ok? Eso vendría a ser un motor de búsqueda. Sin embargo, otros ejemplos son los buscadores en las distintas plataformas. Por ejemplo, cuando vas a Spotify, tienes un buscador en el que tú puedes poner una canción, un podcast, si es que ya lo conoces. En YouTube también tienes una barra de búsqueda. Entonces, esos son motores que tú al poner un query, así se conoce también en el mundo digital, al poner determinadas palabras, determinadas preguntas, te arroja los resultados más ideales. Entonces, el Search Engine Optimization es la práctica, a grosso modo, os estoy dando una definición muy, muy amplia, ¿ok? Porque el SEO en realidad es bastante más complejo porque se enfoca más en lo que son páginas web. Sin embargo, aquí vamos a hablar de este término aplicado para podcasting nada más. Pero vienen a ser un conjunto de prácticas que te permiten optimizar tu contenido para que cuando las personas hagan una búsqueda, tu contenido sea el primero que salga. Entonces, si no les ha quedado muy claro qué es el SEO, los invito a que dejen su comentario y podemos seguir discutiendo sobre la definición per se. Sin embargo, ahorita ya te voy a pasar a dar los 5 tips para que puedas aplicarlos en tu podcast y posicionar de manera más rápida en las plataformas. Llámese Spotify, llámese Apple Podcast, llámese Google Podcast, etc. La idea es que tú poco a poco vayas apareciendo primero.
Tip número 1. El nombre de tu podcast. Esto aplica más para las personas que hacen contenido relacionado a un tema o rubro en específico, ¿no? No aplica tanto para podcasts de entretenimientos, podcasts narrativos, podcasts de ficción. Esto aplica más para personas que hacemos contenido relacionado a rubros, sectores, etcétera, temas en específico, etcétera. Aquí es importante que en el título consideres mencionar el tema. Puede sonar un poco obvio, pero a veces queremos ser muy creativos con nuestro nombre, queremos poner un nombre que sea pegajoso, que a la gente le guste, pero nos olvidamos de colocar de repente aspectos básicos sobre el tema que vamos a hablar. Un claro ejemplo, en nuestro caso, uno de nuestros podcasts se llama Invertir Joven. Entonces, muchas personas pueden buscar cómo invertir desde joven o invertir joven, etcétera, y van a encontrar el podcast rápidamente porque es un podcast de inversiones, de finanzas personales, etcétera. Si quieren saber cómo poner su nombre, nosotros ya hemos desarrollado no diría una metodología, pero una cantidad de pasos que te pueden ayudar a esto. Así que te estoy dejando ese video por aquí para que conozcas cómo armar tu nombre, pero siempre ten en cuenta de poner alguna palabra clave relacionada a tu tema. Si hablas del sector construcción, poner la palabra construcción, la palabra obra, la palabra... bueno, no trabajo en ese rubro, pero creo que sí me están entendiendo. Si trabajas en salud mental, si vas por el yoga, si vas por el marketing, trata de incluir esas palabras. El segundo tip es muy similar. Es tener en cuenta los títulos en los nombres de tus episodios. A veces he visto muchos títulos que son muy básicos o al revés, que buscan ser muy complejos y tienen muchas palabras de más que las personas no suelen buscar. Aquí es clave entender el tipo de búsqueda que podría llegar a ser tu usuario, ¿no? Tu audiencia. Por ejemplo, de nuevo, si alguien quiere empezar a invertir en bolsa de valores, ¿qué es lo más probable que busque? Cómo iniciar o cómo empezar en bolsa de valores. Entonces tu título debería ser eso, si es que vas a hablar sobre eso, evidentemente. También, ahora que estamos en pandemia, un query, de nuevo, un conjunto de palabras que es muy buscado es cómo cuidar mi salud mental en pandemia, o cómo ahorrar en pandemia, cómo mejorar mis finanzas personales. Entonces, esos son conjunto de palabras, frases que las personas van a buscar. Y lo que tú quieres es ponerle eso de título a tus episodios para que aparezcan como primeras opciones. Entonces, ese sería el segundo tip. El tercer tip es que si tienes un podcast de entrevistas, no olvides apalancarte de tus invitados. Apalancarte de tus invitados quiere decir que si estás entrevistando personas que dentro de tu rubro o en general son famosas, reconocidas, incluya sus nombres en el título de tu episodio. ¿Por qué? Porque pueden existir personas que siguen a ellos, les interesa escucharlos y como tú los has entrevistado, pueden llegar a tu podcast y conocer su punto de vista desde tu podcast. Y eso puede llevar a que después quieran escuchar más episodios. Entonces no olvides poner el nombre de tu invitado en el título si es que consideras que es una persona que van a encontrar mucho, porque esto también te puede jugar en contra. Si invitaste a la persona, quizás tiene muy buen contenido, te comparten muy buenas ideas, pero no necesariamente es la más famosa, quizás no convenga incluir su nombre. Entonces, eso es importante, ¿no? Y va con el segundo tip, no incluyas palabras de más. Trata de no poner episodio número 1, sino 01 nada más. Si es que quieres poner el número de episodio, puedes no poner el número de episodio y no va a pasar nada. Entonces tengan en cuenta que el título sea lo más limpio posible, relacionado y enfocado al tema. Antes de pasar al tip número 4, te quiero decir que si te está gustando este episodio, no olvides suscribirte a este canal. No olvides tampoco poner me gusta a este video y que nos dejes tu comentario. También te quería pedir que nos ayudes compartiendo este video con otros podcasters para que puedan sacar sus proyectos adelante. Así que vamos con el siguiente tip. Esta parte es fundamental, sobre todo en Spotify, en Apple Podcast, que es configurar bien la categoría de tu podcast. Cuando estás empezando a subir tu podcast a las distintas plataformas, que dicho sea de paso, para eso tenemos un video que ya debería estar apareciendo ahorita aquí, que es cómo subir mi podcast a las plataformas. Vas a tener una parte en la que te van a pedir que configures la categoría de tu podcast, que pongas si es que es de negocio, si es que pongas que es de salud, para que pongas si es comedia, etc. Entonces, asegúrate de ser lo más específico posible a la hora de configurar tu podcast. Esto también se hace al momento de subirlo a un hosting. Muchos hostings te piden de arranque cuál es la categoría de tu podcast.
¿Por qué es importante? Porque incluso se ha visto que Apple recomienda tus podcasts, Spotify arma playlists con determinados episodios de podcast sobre temas específicos. Imagínate que tienes un podcast de finanzas personales y Spotify recomienda uno de tus episodios. Es la mejor manera de empezar a posicionar y de empezar a tener tracción. Así que asegura de tener tus episodios y tu podcast en general bien categorizado. Por último, una gran opción, que ya no es tanto del podcast en sí, es la distribución. Puedes subirlo a distintas plataformas. Y una de las plataformas en las que más te recomiendo subir tu podcast, si es que lo consideras hacer, es subirlo a YouTube. YouTube, al pertenecer a la empresa Google, su motor de búsqueda es igual de potente. Entonces, el alcance orgánico que puedes llegar a tener gracias a YouTube es muchísimo más potente que el de Spotify, que el de Apple Podcast, etc. Podrías apalancarte de esta herramienta para poder posicionar mejor, ¿no? Con todos los tips que te he dado de los títulos, del nombre del podcast, de los invitados, etc., puedes alcanzar más audiencia de manera orgánica. Bueno amigos, esos han sido los 5 tips, los voy a repetir rápidamente. Ten en cuenta el nombre de tu podcast, ten en cuenta el nombre del episodio de tu podcast, apaláncate de tus invitados, pon bien la categoría de tu podcast y número 5, considera subirlo a otras plataformas que tengan mejor posicionamiento, como es el caso de YouTube. Sin más, yo me paso a retirar. Espero que les haya servido y hayan entendido un poquito más en qué consiste este tema del SEO. Se los recomiendo en general para temas de contenido, si es que no solamente tienen un podcast, si es que están en Instagram, si es que están en páginas web, si es que están en el mismo YouTube, que averigüen un poco más de este tema, y en YouTube van a encontrar muchísimo contenido sobre eso. Así que sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. También quería invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde seguimos subiendo contenido sobre podcasting, que son Instagram, Facebook, LinkedIn y pronto en TikTok. Así que los invito, ahí nos encuentran como Explora Podcast, Explora Producciones. Nos vemos. Chao.